Hola, muy buenos días a todas y a todos. Vamos a dar inicio con nuestra primera mesa de análisis de discusión, que es el nombre de Contribuciones del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos a la Democracia en América. Y me voy a permitir presentar la mesa del día de hoy. La doctora que modera la mesa del Sistema Interamericano es la doctora Carla Quintana Osuna. Ella es licenciada en Derecho y licenciada en Lenguas y Literaturas Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Estudios de la Diferencia Sexual por la Universidad de Barcelona y maestra en Derecho por la Universidad de Harvard. Doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Actualmente es la directora general de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y es experta internacional amicus curiae en la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. Trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como parte del grupo de litigio ante la Corte Interamericana y ha publicado diversos artículos e impartido múltiples conferencias en materia de derechos humanos. En el panel la acompaña el doctor Agustín Martín Enrique, es abogado por la Universidad Nacional de La Plata, máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Tiene título de posgrado en Derechos Sociales, Ambientales y Económicos, Perspectiva Regional y Nacional por la Universidad de Buenos Aires. Ha realizado otros cursos y estudios de posgrado. Actualmente es abogado senior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Previamente desempeñó funciones de abogado en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y en otras organizaciones de la sociedad civil, también en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, Argentina, y es miembro de la Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica. Asimismo, en el panel está la maestra Magali Miranda, es abogada por la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en Derecho Internacional por la Universidad Católica de Córdoba, magíster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, profesora de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, Derechos Humanos y Derechos Políticos de la Universidad Nacional y Católica de Córdoba en las carreras de grado y posgrado. Igualmente se encuentra en la mesa el doctor Álvaro Diego Contreras, es asesor de la Corte Constitucional de Ecuador, tiene un máster en Derecho Público con especialidad en Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid, máster en Argumentación Jurídica por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, diplomado en Participación Ciudadana y Derechos Humanos, abogado de los tribunales y juzgados del Ecuador por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Actualmente labora en la Corte Constitucional del Ecuador como coordinador de jurisdiccional constitucional. También en la misma institución se desarrolló como asesor constitucional y actuario y es socio activo de la Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica. Finalmente, se encuentra la maestra Mariana Díaz Figueroa, quien es maestra en Protección Internacional de los Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y maestra en Derecho Electoral por el Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, cuenta con diplomados en Argumentación Jurídica con Perspectiva de Género y Derechos Humanos, así como Gerencia Social y Políticas de Discapacidad. Colaboró en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, actualmente labora como abogada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es autora de diversos artículos en materia de derechos humanos y derecho electoral. Me permito nada más decirle al público asistente y a los miembros e integrantes de la mesa cómo va a ser la dinámica de esta primera mesa de discusión y debate. La moderadora compartió dos temas principales con las ponentes, a partir de una pregunta detonadora dirigida a cada uno de los ponentes. Cada uno tendrá 5 minutos máximo, de 3 a 5 minutos para responder. La moderadora va a hacer una repregunta a esa respuesta y al final van a poder hacer un diálogo, el panel en su integridad. Esta mesa está dividida en 2 bloques, entonces, sin más preámbulo, le dejo el uso de la voz a nuestra moderadora. Gracias. Buenos días. Muchas gracias a la Escuela Libre de Derecho, al Instituto de Investigaciones Jurídicas por la invitación y un gusto compartir con mis colegas en la mesa.
Como ya bien decían, hay dos preguntas detonadoras y hablando con los coordinadores de de este ciclo de conferencias, de este seminario, creemos importante tocar dos puntos que en México se están discutiendo hoy en día sin tomar en consideración, desde mi punto de vista, necesariamente al derecho comparado y a lo que tal vez pensó la Corte Interamericana de Derechos Humanos al emitir ciertas afirmaciones. La primera pregunta que vamos a discutir el día de hoy es ¿qué impacto ha tenido el control de convencionalidad del que se ha referido la Corte Interamericana en las diferentes, en derecho comparado en las diferentes jurisdicciones y también lo que ha dicho la Corte Interamericana? Aquí tenemos a un abogado de la Corte Interamericana. ¿Por qué consideramos importante los organizadores y yo hacer esta pregunta? Porque en México tenemos varios años hablando de control de convencionalidad, mucho, tal vez es el país en el que más se ha hablado en congresos y en libros y en artículos en términos de control de convencionalidad, pero siguiendo una tradición, desde mi punto de vista, bastante positivista en México, solemos solamente repetir lo que la Suprema Corte dice que es el control de convencionalidad y que interpreta que es el control de convencionalidad desde la Corte Interamericana. ¿Qué dice la Corte Interamericana constantemente? Uno, empezó diciendo que el control de convencionalidad se tenía que aplicar primero por los jueces, en un primer momento. Después fue avanzando en la jurisprudencia y dice todos los administradores de justicia, todos los órganos administradores de justicia. Y después, sin ninguna explicación, a menos que Agustín me corrija, sin ninguna explicación, de pronto dice, todas las autoridades tienen que ejercer el control de convencionalidad. Y nosotros lo repetimos y escuchamos y leemos libros y vamos a conferencias aquí en México, sin realmente hacer un análisis si lo que dice la Corte Interamericana y que a su vez replica la Suprema Corte es correcto o no, y qué implica ese control de convencionalidad. ¿Un policía hace control de convencionalidad? O sea, va a disparar, dice todas las autoridades, ¿no? Entonces, está en un enfrentamiento, levanta el arma y dice, de conformidad con la sentencia de masacre de Guayubín, yo tengo que aplicar estos 3 pasos para el uso excesivo de la fuerza. Eso dice la Corte Interamericana, eso es ejercer control de convencionalidad. O yo me pregunto si eso es cumplir con sus obligaciones de respeto y garantía del artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y simplemente el control de convencionalidad es una forma de cumplir con esa obligación del 1 para ciertas autoridades. Entonces, eso por un lado, abrir a todas las autoridades y decir que es control de convencionalidad, ahí pongo yo la pregunta, ¿es correcto o no es correcto? 2, cuando ya lo acotamos al Poder Judicial, olvidémonos, también, bueno, hay un término intermedio, ¿no? Las fiscalías, las procuradurías, los órganos administrativos, y después tenemos ya, digamos, los órganos que por naturaleza hacen control judicial. Si ya nos ponemos en este último supuesto con jueces, la pregunta se repite, ¿qué significa control de convencionalidad? Porque la Corte Interamericana dice en todos sus precedentes, los estados están obligados a ejercer el control de convencionalidad, y esta frase le encanta a la Corte Suprema Mexicana, no sé las otras, por eso me gustaría saber, en el ámbito de sus competencias, ¿no? Entonces la Suprema Corte Mexicana, cuando quiere justificar por qué está limitando, desde mi punto de vista, el control de convencionalidad hacia, por ejemplo, jueces locales o tribunales colegiados, dice, es que la Corte me dice que así lo tengo que hacer en el ámbito de mis competencias. Digamos, ahí está una discusión bastante, yo creo que pendiente en México. Lo acabamos de ver hace un par de semanas, cuando la Suprema Corte Mexicana discute la convencionalidad o la constitucionalidad o no de la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Ahí la pregunta es hasta dónde se limita o cómo se aplica el control de convencionalidad. Esas son las preocupaciones principales, porque aquí los colegas nos van a explicar un poco cómo ha sido
en otros países y qué tanto peso se le ha dado al control de convencionalidad, porque si se fijan, nosotros en México empezamos a hablar simplemente a partir de que lo dice la Suprema Corte, ¿no? En Colombia llevan haciéndolo mucho más tiempo, con un bloque de constitucionalidad, y por eso creo que es importante. En Argentina también tienen otra tradición, en Ecuador. Entonces creo que es importante que como mexicanas y mexicanos observemos a otro lado para abrir el debate y no simplemente repetir lo que venimos escuchando. Posiblemente está bien, no lo sé, pero creo que tenemos que ver hacia otras latitudes para ver cómo están aplicando el control de convencionalidad y en últimas ver si lo que la Corte Interamericana pensó en un primer momento o no reflexionó tampoco fue lo que está, o sea, digamos, lo que está pasando en las diferentes latitudes en las Américas es lo que estaba previendo la Corte Interamericana. Por temas de, digamos, metodológicos, consideramos que es mejor que empiece Agustín, que es quien trabaja en la Corte Interamericana y que nos dé un panorama para después empezar a hablar del derecho comparado. Muchas gracias. Hola, ¿sí? ¿Funciona esto? ¿Sí? Bueno, gracias. Buenos días. Bueno, en primer lugar quiero aclarar que en esta, digamos, trabajo en la Corte Interamericana. Las opiniones que voy a verter aquí son a título personal. Me parece una aclaración importante porque desde luego voy a hablar sobre el control de convencionalidad, que es una figura que creo que resulta útil, que resulta válida, que resulta legítima, pero voy a tratar de formular algunos matices al respecto y es importante aclarar que esto no necesariamente refleja una opinión institucional de la Corte Interamericana. A ver, en la conferencia anterior, el profesor Aguiló señaló que hay una tradición en nuestros países de concebir el Estado de Derecho como imperio de la ley y que en esta tradición se inserta el proceso de, digamos, el constitucionalismo en el sentido de hacer primar la Constitución sobre, digamos, como darle énfasis a la primacía constitucional sobre la legalidad en los distintos países. Entonces, el control de convencionalidad ¿es una herramienta útil en este proceso o es una herramienta que puede de alguna manera perjudicar este proceso? Yo creo que puede ser una herramienta útil, pero lo que quiero señalar también es que no garantiza, por sí misma no garantiza el éxito. ¿A qué me refiero con éxito? Me refiero a un entendimiento adecuado de los derechos constitucionales e internacionales y a su vez me refiero a éxito en el sentido de lograr en cada caso concreto, en este momento estoy pensando en el control de convencionalidad en el ámbito judicial, de lograr la solución más pertinente o la solución correcta o más correcta en el caso. Desde luego esto es un debate en sí mismo, si existe la respuesta correcta, si no existe, si es posible conocerla, pero al menos yo lo tomo al menos como una posición ética del juez, como una posición donde el juez debería tender a lograr una respuesta correcta. Bueno, ¿el control de convencionalidad ayuda o no ayuda con eso, para tal fin? Bueno, el control de convencionalidad tiene distintas dificultades y surgen diversas preguntas. Algunas ya las mencionó Carla, pero por empezar, o sea, el control de convencionalidad o la aplicación, a ver, por control de convencionalidad entendemos la aplicación por parte, al interior de los estados, por parte de las autoridades estatales, judiciales, y como señalaba también Carla, se ha hablado de las autoridades no judiciales, de los instrumentos internacionales o de los tratados internacionales, y el matiz interesante también es que, es lo que ha dicho la Corte Interamericana, es que en esta aplicación los órganos internos deben tener en cuenta lo que ha señalado la propia Corte Interamericana y valdría una consideración equivalente para otros órganos que interpretan tratados, con el matiz de que la Corte Interamericana es un órgano jurisdiccional en sentido estricto, a diferencia, por ejemplo, digamos, del Comité de Derechos Humanos. Pero bueno, entonces, ¿qué preguntas plantea esto? ¿Esto implica una amenaza a la soberanía estatal, por ejemplo? ¿Cuál es la legitimidad de los tribunales internacionales para
obligar a hacer este control o para que se sigan sus criterios. ¿Es el control de convencionalidad una manifestación del gobierno de los jueces en contra de un gobierno más democrático en el sentido mayoritario, más o menos como se señalaba hoy por la mañana? Entonces, además, más allá de las preguntas que plantea, hay dificultades en la aplicación del control de convencionalidad. Por ejemplo, ¿cuál es la jurisprudencia de la Corte que hay que aplicar? Es decir, de la Corte Interamericana me refiero, ¿no? Porque como cualquier tribunal, también hay que decirlo, la Corte Interamericana eventualmente modifica criterios. Esto no es algo propio de la Corte Interamericana, sino de cualquier tribunal. Bueno, el tiempo es muy poco, voy a tratar de llegar al núcleo de lo que quiero decir. ¿Qué pasa con los pronunciamientos de la Comisión Interamericana? Finalmente, la Comisión Interamericana también es un órgano contemplado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también resuelve casos individuales. ¿Hay que seguir lo que dice la Comisión? Después hay dificultades prácticas, teniendo en cuenta la cantidad de órganos, de tratados, de órganos internacionales, de pronunciamientos. ¿Cómo saber, digamos, cómo saber cuál es la jurisprudencia o la doctrina aplicable? Bueno, yo creo que todas estas dificultades, voy a tratar de cerrar aquí y después espero poder ampliar, porque realmente me queda bastante por decir, pero estas dificultades tienen una respuesta distinta. Tienes 2 minutos más. Perfecto, gracias. Bueno, estas dificultades tienen una respuesta distinta, creo yo, de acuerdo a si se ve el control de convencionalidad desde una lógica legalista, una lógica formalista de aplicación del derecho, o si se ve el control de convencionalidad como un ejercicio de diálogo argumentativo entre distintos tribunales. O sea, si lo que se busca con el control de convencionalidad es tomar los posicionamientos de la Corte Interamericana o de otros órganos, pero digamos, restringámonos a la Corte Interamericana, tomar cada frase, cada pauta que señala la Corte Interamericana en algún caso como una norma, casi como una regla, una disposición que debe aplicarse en sí misma, eso creo que genera, puede generar grandes dificultades, sin perjuicio de que es válido tomar en cuenta ese criterio, digamos, como para tenerlo en consideración y ver si es posible sostenerlo o no en un caso concreto. Ahora, si el control de convencionalidad se ejerce como un diálogo de razones, donde los estados y los órganos judiciales, en virtud de esta institución, deben en un sentido fuerte tener en cuenta los tratados, tener en cuenta qué es lo que ha dicho la Corte Interamericana, pero haciéndolo dialogar con la finalidad y con el sentido propio de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, creo que las respuestas son distintas. En ese sentido quiero señalar que hay ejemplos diversos en los países, ¿no? Por ejemplo, digamos, en Costa Rica hay pronunciamientos donde se le ha dado a las consideraciones de la Corte el valor de los propios artículos convencionales. En Bolivia se ha resaltado que en tanto que la Corte Interamericana forma parte del bloque de constitucionalidad, se asimila a un órgano de la Constitución. Y también en Chile, por ejemplo, se ha indicado que las normas en distintos casos, que no puedo comentar, pero se ha indicado que las normas deben aplicarse de conformidad a lo dicho por la Corte Interamericana. Pero si me quedan 2 segundos, me interesa destacar algo que ha dicho la Corte en relación con Uruguay, en el caso Hellman respecto de Uruguay. En este caso sucedió, voy a tratar de sintetizar mucho, pero en este caso sucedió que la Corte Interamericana señaló, como es su jurisprudencia constante, que la ley de amnistía en Uruguay era contraria a la Convención. Y dio la orden a Uruguay de continuar investigando los hechos de ese caso y de que esa ley de amnistía no surta efectos en adelante. Pero luego de esa decisión, en un caso que no era el caso Hellman, sino en otro caso, la Corte, ya termino, ya con esto quiero hacer esta reflexión y ya termino. La Corte uruguaya resolvió que no tenía por qué seguir los precedentes de la Corte Interamericana y en ese sentido convalidó la aplicación de la ley de amnistía, para hacerlo sencillo. En su resolución de supervisión de cumplimiento, cuando la Corte Interamericana evaluó esta decisión, la Corte señaló que los tratados internacionales pasan a conformar parte del ordenamiento jurídico. Digamos, hizo muchas reflexiones la Corte Interamericana, pero señaló esto, ¿no?
que, digamos que el Estado no puede oponer el ordenamiento interno para no cumplir, porque los tratados pasan a formar parte del ordenamiento jurídico. Esto a mí me parece central. Porque si los tratados pasan, y cierro con esto, si los tratados pasan a formar parte del ordenamiento jurídico y la Corte Interamericana está en un tratado, como está en el Pacto de San José, eso quiere decir que los ordenamientos jurídicos pasan a tener no un tribunal judicial de cierre, como puede ser una Corte Constitucional o una Corte Suprema, sino que ahora la pirámide judicial, por decirlo así, se quiebra y se abre, y ya hay órganos, como puede ser una Corte Suprema o un Tribunal Constitucional, pero también está la Comisión o la Corte Interamericana, o podemos pensar en otros órganos de tratados, que paralelamente ejercen una jurisdicción sin que haya una situación de jerarquía entre uno y otro. Entonces, se da esta situación donde yo creo que hay una circularidad del derecho internacional con el derecho interno, donde uno depende de otro, la validez de uno depende de la validez de otro, y donde al mismo tiempo, desde el punto de vista internacional, no se puede oponer el derecho interno, pero esta circularidad creo que no puede romperse en función de una autoridad vertical, sino en función de un diálogo de razones, y en este sentido creo que es favorable el control de convencionalidad. Pido disculpas por haberme excedido en el tiempo y termino con esto. Gracias. Tenemos un control desde allá atrás, pero me están dando permiso de hacerte una pregunta. Y voy a aprovechar que te tenemos aquí. Te iba a hacer otras dos preguntas, pero las dejamos para la réplica. Creo que sería interesante que también nos compartieras un poco en la discusión de Fontevecchia, ¿no? En este minuto que me dan permiso de preguntarte, y dejo las otras dos preguntas para la contrarréplica. Muchas gracias. Bueno, ese es un caso interesante, un caso sobre Argentina. Voy a tratar de contestar resumidamente. Seguramente esto va a surgir también. En ese caso es un caso donde la Corte Interamericana condenó a Argentina por una cuestión de libertad de expresión, porque entendió que la sentencia de la Corte Suprema argentina que había dado... que había ordenado que periodistas que habían emitido una información que se consideró que era injuriosa respecto del expresidente Menem, había condenado a estos periodistas, o había, digamos, convalidado la condena a estos periodistas. Entonces la Corte Interamericana señaló que esto era contrario a la libertad de expresión. No importa la cuestión en sí ahora mismo del tema de la libertad de expresión y demás. La cuestión es que entonces la Corte Interamericana ordenó a la Corte Argentina, no a la Corte Argentina, al Estado argentino, dejar sin efecto, adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto la sentencia. ¿Qué sucedió? Esto, digamos, fue informado por Relaciones Exteriores, por Cancillería, al Poder Judicial, se le comunicó, y para que el Poder Judicial, la Corte Suprema, adopte las medidas que sean necesarias. Pasaron algunos años y la Corte Suprema decidió que la Corte Interamericana se había extralimitado en sus funciones, que la Corte Interamericana no podía revocar una sentencia interna, y entonces señaló que lo dispuesto por la Corte Interamericana iba en contra del orden público, de las disposiciones constitucionales de orden público, y entonces dijo que no podía aplicar lo que dijo la Corte Interamericana. Bueno, la Corte Interamericana, cuando supervisó el cumplimiento de la sentencia del caso Hellman, señaló, como es lógico desde el punto de vista de la Corte Interamericana, que el Estado argentino y el Poder Judicial no podían oponer el derecho interno. Y entonces, en su resolución de supervisión de cumplimiento, dio distintas alternativas para cumplir con la orden de la Corte Interamericana. Entre una de esas alternativas dijo, bueno, como la sentencia ya hubo una cuestión económica que ya está solucionada, finalmente si se publica que esta sentencia fue impugnada en el ámbito internacional o invalidada en el ámbito internacional, se cumple con la orden de la Corte. Entonces la Corte Suprema lo que hizo fue decir, bueno, como publicar esto no va en contra de mi derecho público, lo hago. Entonces acá se da esta circularidad, donde un juez hace depender la validez del ámbito internacional del ámbito interno, y el otro juez dice que no puede alegarse el derecho interno, y finalmente la salida de esa circularidad se dio por una negociación que en mi punto de vista no es satisfactoria. Digo negociación metafóricamente entre los jueces, porque finalmente se dio un tire de afloje donde se cortó se negoció un mínimo, que es publicar, hacer una publicación. Entonces creo que esto no fue finalmente un diálogo genuino de razones, que sería lo ideal. Y perdón, pero traté de contestar lo más corto posible. Gracias.
Y bueno, yo creo que siguiendo esta misma discusión le vamos a pasar la palabra a Magali, que viene de Argentina también y que entiendo que también va a tocar el tema de Fontevecchia. Bueno, muchas gracias. Sí, me ha facilitado bastante la exposición que ha hecho Agustín. Como para ponernos un poco en contexto, en Argentina los tratados internacionales de derechos humanos, los que están enumerados en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, tienen la misma jerarquía que la Constitución. A eso debe sumar, a partir del año 1994, y a eso le sumamos que en la última reforma del Código Civil y Comercial, en su artículo 12, incluye expresamente que los jueces deben resolver todos los casos a la luz de los tratados internacionales. Con lo cual, en Argentina, los tratados internacionales, específicamente la convención que nos convoca hoy acá, tienen máxima jerarquía. En segundo lugar, ¿cuál ha sido, en muy pocas palabras, la línea de la jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de control de convencionalidad? En general podríamos decir que la Corte Suprema ha sido seguidora del control de convencionalidad y los tribunales inferiores también. Todo ello hasta el año pasado, ¿sí? A partir del caso Fontevecchia, en donde la Corte Suprema efectivamente desoyó, digamos, una resolución dictada en un juicio en donde Argentina era parte. Entonces, a partir del caso Fontevecchia, la jurisprudencia de la Corte ha cambiado radicalmente. Si bien podríamos leer algunas de estas decisiones a partir de algunas disidencias en fallos anteriores, como el caso Espósito o el caso Derecho, y la nueva composición de los vocales de la Corte Suprema son los que dan lugar a esta nueva postura. Para retomar Fontevecchia, que en el ámbito interno para nosotros se llama ministerio. En el caso ministerio, la Corte tenía que resolver acerca de los 3 puntos que la Corte Interamericana había ordenado. Esto es, revocar la sentencia que había considerado la Corte Interamericana que era lesiva del derecho a la libertad de expresión. En segundo lugar, publicar ese decisorio internacional. Y en tercer lugar, dejar sin efecto las indemnizaciones, esto es restituir las indemnizaciones que los periodistas habían tenido que pagar con motivo de la decisión local. Con respecto a los 2 puntos, la Corte al punto B y al punto C, la Corte Suprema dijo ningún problema, devuelvo el dinero, que a la postre hasta la fecha no lo ha devuelto, pero bueno, esa es otra historia, y publicó la sentencia. Con respecto al punto A, la mayoría de la Corte, insisto, es por mayoría, no es un fallo unánime, la Corte dijo que no. ¿Por qué? Porque eso es constituir a la Corte Interamericana una 4ª instancia de revisión de las decisiones de la Corte Suprema, cuestiones a las cuales Argentina no se obligó cuando firmó la Convención Americana de Derechos Humanos, porque eso va en contra del artículo 27 de nuestra Constitución Nacional, que consagra que los principios de derecho público deben estar en concordancia con los tratados que se firme, y particularmente con este, y porque se considera que uno de los principios de derecho público para el ordenamiento jurídico argentino es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el órgano máximo en materia judicial, con lo cual no podría una Corte diferente a la Corte Suprema dejar sin efecto o ordenar dejar sin efecto resoluciones de política interna. ¿Cuáles son algunos de los disparadores que se nos ocurren, dejando algunas cuestiones para el segundo bloque de nuestro panel? Por supuesto que estamos debatiendo cuestiones de soberanía, ¿sí? La Corte Suprema, en su fallo, no ha hecho ningún tipo de alusión al derecho a la libertad de expresión. No se habla del asunto de fondo, digamos, que motivó todo este asunto. Entonces, mi opinión al respecto es que la Corte Suprema ha elegido un caso respecto del cual quería pronunciarse acerca de el poder que tiene la Corte Interamericana frente a la Corte Argentina. Y la Corte Argentina, por mayoría, ha querido expresar que en este juego de poderes la Corte Argentina gana. Esto, por supuesto, ofrece múltiples miradas que podemos abordar en alguna otra intervención posterior. ¿Hay un retroceso en la jurisprudencia de la Corte en materia de protección de los derechos humanos? Yo no creo que deba leerse tan fácilmente así, particularmente porque el derecho de fondo, que es la libertad de expresión, no se trató en el caso. Y la libertad de expresión es un derecho muy protegido por nuestra Corte Suprema, no así siempre por los poderes ejecutivos, pero sí por la Corte. Hay un debilitamiento acerca de la fuerza del precedente, hay que hacer una aclaración. Nosotros en Argentina tenemos un sistema de control de constitucionalidad difuso que no funciona con la regla del precedente. Y no tenemos un tribunal constitucional, tenemos la Corte Suprema. Y si bien la Corte Suprema no funciona, insisto, con la regla del precedente,
Esta Corte en particular se ha ocupado de reafirmar la idea de que, aún no habiendo precedente, las decisiones de la Corte deben tener una fuerza moral obligatoria para los tribunales inferiores. Habría que ver cómo funciona esto en materia del precedente del control de convencionalidad, dado que la Corte Suprema había cumplido en anteriores ocasiones decisiones de la Corte, inclusive en 2 ocasiones anteriores había revocado sus propias decisiones a la luz de órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y dejo el resto para las posteriores. Gracias. Magali, ¿hola? ¿Se oye? ¿No? Ya. Una pregunta, si pudieras elaborar un poco más en esta tensión que se generó con Fondavica. Tú decías que la Corte escoge este caso, efectivamente, porque no entra en el tema de libertad de expresión. Digamos, ¿es la consecuencia de qué? ¿No? Esta respuesta de la Corte Suprema. Hago la pregunta porque, regresando a mi exposición inicial, a mí lo que me preocupa en México es que al estar repitiendo tanto el tema de control de convencionalidad, sin mucho análisis, va a empezar a generar estas posibles tensiones, o sea, para ver cómo es que Argentina llegó hasta allá. Bueno, la jurisprudencia, insisto, de Argentina había sido bastante conteste, digamos, conseguir las recomendaciones, opiniones consultivas, pero siempre haciendo referencias, quizás en obiter dicta, a cuál es el límite de esto. Y la regla que ha instaurado ahora, es una especie de condición, es las sentencias que dicte la Corte Interamericana de Derechos Humanos en principio son obligatorias para la Argentina, cuando en casos donde Argentina sea parte, en la medida en que la Corte las haya dictado dentro de sus potestades remediales. Eso es lo que dice la Corte. ¿Quién es el intérprete para decidir si la Corte Interamericana ha obrado dentro de sus potestades remediales? Es el problema. Teóricamente, no voy a usar la palabra teóricamente, podría ser la Corte Interamericana, en función del articulado de la Corte y todo el criterio de la competencia, pero en este caso, en concreto, es la Corte Argentina la que dice: yo interpreto que la Corte se ha excedido de sus potestades cuando me ordena revocar una sentencia. Para mí la lectura es muy política en el caso argentino, porque, insisto, tiene que ver con la nueva integración de la Corte Suprema, en donde hay una serie de vocales que tienen una postura bien originalista, bien contraria, digamos, a una hermenéutica, y ha elegido la libertad, ha elegido un caso en donde podía no pronunciarse sobre el derecho de fondo. Creo que argumentativamente en ese punto la sentencia de la Corte es muy mala, porque lo importante era también el derecho a la libertad de expresión, y se ha utilizado la sentencia para pronunciarse acerca de los poderes, y creo que a las preguntas que formulaba Agustín sobre soberanía, sobre si es gobierno de los poderes, creo que la respuesta sería afirmativa en todos los casos. Y no sé si eso es saludable, digamos, pero creo que es afirmativa. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con Álvaro, para dejar el caso mexicano al final, si te parece, Mariana, que ya más conocido aquí. Gracias. Muchísimas gracias, es para mí un honor estar aquí presente. Abordaré a continuación cómo el derecho constitucional ecuatoriano regula el control de convencionalidad en materia judicial. El 20 de octubre de 2008 en el Ecuador se promulgó una nueva Constitución de la República que transformó sustancialmente el paradigma jurídico constitucional del país. Uno de los cambios más significativos que introdujo el texto constitucional al sistema jurídico ecuatoriano fue la implementación de un Estado constitucional de derechos y justicia. Al incorporar este concepto en el artículo 1, se estructura un modelo constitucional cuyos ejes principales se asientan, por un lado, en el principio de supremacía constitucional y por otro, en la aplicabilidad directa de los derechos constitucionales. En tal virtud, se instauró una Corte Constitucional situada fuera del Poder Judicial en calidad de máximo órgano de control, interpretación y de administración de justicia en esta materia, con amplias facultades y poderes suficientes para preservar la supremacía constitucional. Al respecto, el texto constitucional en el capítulo 4, denominado Principios de la Administración de Justicia, indica que los jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución de la República, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. Desde esta óptica se desprende
diría yo, una obligación directa por parte de las autoridades jurisdiccionales de ejercer jurisdicción con sujeción a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Dicha obligación general permite, sin duda, asegurar la vigencia de los derechos constitucionales. Incluso, el propio texto constitucional, al señalar que las relaciones del Estado con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, reconoce al derecho internacional como norma de conducta que se debe cumplir por el pacta sunt servanda de buena fe. Entonces, elementos para introducir en el debate. En primer lugar, la propia Constitución establece, por un lado, la obligación directa y por otro, que se reconoce el derecho internacional como norma de conducta. Sobre la base de lo expuesto, el texto constitucional, al consignar la denominación instrumentos internacionales, más no únicamente tratado internacional, otorga valor y aplicación directa a las declaraciones, principios, reglas, directrices y todo documento jurídico que trate de verse sobre la materia de derechos humanos. En este contexto, el artículo constitucional 417 menciona que en el caso de los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios de no restricción, de aplicabilidad directa, de cláusula abierta y pro homine. En consecuencia, por expresa disposición constitucional, todos los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado ecuatoriano se deben aplicar abiertamente, de forma directa, por las autoridades jurisdiccionales al formar parte de nuestro ordenamiento jurídico. Uno de estos instrumentos internacionales es, sin duda alguna, la jurisprudencia interamericana, que comprende los casos contenciosos en los que se desarrollan precedentes y estándares, así como las opiniones consultivas por las que la Alta Corte desarrolla el sentido y alcance de los derechos convencionales. Para finalizar, el control de convencionalidad no es más que la obligación que tienen las autoridades jurisdiccionales de efectuar un análisis ex oficio de los instrumentos internacionales de derechos humanos. En este sentido, es importante recalcar como una especie de conclusión que los operadores de justicia no solo se deben limitar a observar los derechos convencionales, sino que se encuentran en la obligación de aplicar los estándares y precedentes de la Corte Interamericana, así como también de las opiniones consultivas, lo cual, sin duda alguna, constituye el sentido mismo de un Estado de derechos, en donde los jueces no únicamente resuelven problemas logísticos, sino también los destinos y las vidas de las personas. Muchísimas gracias. Álvaro, creo que sería de mucha utilidad si nos compartieras un poco en la práctica del Poder Judicial del Ecuador, cómo opera si existiera una, digamos, si el estándar internacional fuera distinto a la jurisprudencia interna nacional. Sí, muy bien. Precisamente en la Constitución de la República hay un tema de jerarquía normativa, donde la Constitución es la norma que prevalece sobre las demás. No obstante, dentro de lo que es el sistema y la práctica jurídica, de acuerdo a lo que ha indicado la Corte Constitucional, es importante el tema de la aplicabilidad directa. O sea, si se puede o no se puede aplicar un instrumento internacional dentro de una sentencia emitida por la Corte Constitucional, cuál es la aplicabilidad, en este caso, del instrumento internacional o la utilidad del instrumento internacional cuando se aplica dentro de las sentencias judiciales emitidas por la Corte. Básicamente funciona de esa manera, es un tema de aplicabilidad directa, porque se entiende que, si bien es cierto, la Constitución funciona como norma suprema, los tratados internacionales de derechos humanos tienen la misma jerarquía cuando evidentemente no se contraponen a derechos insertos en la Constitución. ¿Podrías abundar en ese último punto? Es que aquí es una discusión en México, cuando no se contraponen contra los derechos de la Constitución. Perdón, pero no, creo que es… Básicamente, lo que indica la Corte Constitucional, en calidad de máximo intérprete de la Constitución, a partir de la Constitución de 2008, es que los instrumentos internacionales de derechos humanos, siempre que evidentemente no contrapongan derechos constitucionales, se encuentran adheridos al texto constitucional. Y ese es un punto que se lo ha desarrollado en varias de las sentencias emitidas en los últimos años. O sea, se encuentra adherido al texto constitucional y evidentemente es de aplicabilidad directa y preferente.
O sea, si se contrapusiera con un derecho constitucional… No se aplica ex oficio. Se aplica la Constitución. Exactamente, no se aplica ex oficio, sí. Gracias. Es que es una discusión muy Sí. reciente en México. Bueno, ni tan reciente. Le paso la palabra a Mariana. Bueno, muchas gracias a los organizadores y las organizadoras por la invitación. Un gusto estar con mis compañeras y mis compañeros en el Presidium y gracias a todos ustedes por estar aquí. Me gustaría hacer la misma aclaración que mi compañero. Si bien trabajo en la Corte, estoy aquí a título absolutamente personal como académica porque vamos a hablar de estos temas que han sido parte de la discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, me gustaría empezar diciendo que, si bien es cierto, estas obligaciones de respeto a los derechos humanos han existido desde hace mucho tiempo. A partir de la reforma en materia de derechos humanos, pues las encontramos consagradas en el artículo 1 constitucional. Relativamente y específicamente se dice en el artículo 1 constitucional que todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen la misma jerarquía que la Constitución. Eso es muy importante por algo que vamos a discutir más adelante. El tema de control de convencionalidad se desarrolló, digamos que a partir de varios 912/2010, que resolvió la Suprema Corte, que tiene que ver con cómo se iba a instrumentar, por así decirlo, la sentencia del caso Radilla, del que todos ustedes seguramente han oído, y a partir de eso en la sentencia se desarrolla un poco el sistema de control de convencionalidad y se dice que este deberá ser en el ámbito de las facultades de las autoridades. Hasta ahí vamos bien, entre comillas, con tratar de, digamos, hacer interno este derecho internacional. Sin embargo, con posterioridad, tuvimos dos contradicciones de tesis que limitaron, por así decirlo, un poco, por no decir mucho, el control de convencionalidad. Una de ellas, digamos la parte positiva, se reconoció que todos los casos de la Corte Interamericana de los que el Estado sea o no parte son obligatorios o deben ser de observancia de manera general para lo que decían los operadores jurídicos, pero, y aquí está el problema, siempre y cuando no contravengan lo que establece la Constitución, que no vayan en contra de límites constitucionales. Y aquí hay muchos problemas, porque existen muchos límites constitucionales, por así decirlos, que están en contra de lo que establece la Convención y los derechos humanos en general. Por mencionar algún ejemplo, en la Constitución mexicana se reconoce constitucionalmente el arraigo. El arraigo es una figura prohibida por el derecho internacional público porque es totalmente contraria a los derechos humanos. Entonces, aquí tenemos una discusión y una tensión muy fuerte al respecto, porque si llegara este caso ante la Corte, quizá lo más probable es que dijeran que existe una restricción constitucional al respecto. Sin embargo, es importante mencionar que ya que en el artículo 1 constitucional se establece que todos los tratados internacionales son parte misma de la Constitución, habría que checar si esto, al estar en el artículo 1 constitucional, no tiene una mayor importancia y por lo tanto tiene que impactar en estas restricciones constitucionales. Y también, para concluir este poco tiempo, como mencionaba Carla, también hubo una segunda contradicción de tesis en donde la Corte mencionó que las autoridades solamente pueden hacer control de convencionalidad en el ámbito de su competencia, tratando de limitar totalmente lo que pueden hacer dentro de sus funciones como tribunal colegiado, que tiene unas funciones diferentes a los juzgados de distrito, por ejemplo. Y ahí, si bien es cierto, se reconoce el control de convencionalidad, se limitan las facultades de los operadores jurídicos. Sí. Mariana, si pudieras elaborar un poquito más en esto último, porque creo que es lo que puede abrir una discusión aquí en México. Porque creo que
En todos los seminarios se habla de la importancia de ejercer el control de convencionalidad desde la Suprema Corte de los tribunales colegiados, pero cuando empieza a bajar la discusión a otros niveles de control judicial, se difumina esta posibilidad de los jueces. Sí, por supuesto. Atendiendo a lo que ha dicho la Corte Interamericana, todos los operadores jurídicos, en este caso, tendrían obligación de realizar control de convencionalidad ex oficio, es decir, sin que nadie lo solicite. Sin embargo, esto en la actualidad no es tan fácil. Por lo menos en el caso mexicano se ha limitado bastante, como les digo, con una última contradicción que en este momento no recuerdo el número en específico, pero en la Suprema Corte dijo que el control de convencionalidad únicamente se podía hacer en el ámbito de competencias de cada uno de los jueces. Como ustedes saben, los jueces de distrito tienen algunas facultades que no tienen los tribunales colegiados y al revés. Esto específicamente en el juicio de amparo. Entonces, solamente entrando en esas facultades que les da la ley de amparo, en este caso, específicas de cada juzgador, es que podrían en algún momento dado aplicar este control de convencionalidad, y esto limita muchísimo porque las facultades entonces se encuentran totalmente limitadas y ya no son con la extensión que se debería dar y con las garantías que establece la Corte Interamericana en este caso. Entonces, como bien lo menciona Carla, el control de convencionalidad en este caso se va difuminando hasta dejar totalmente acotado el poder de los operadores jurídicos. Bien, terminando esta ronda, me pidieron que hiciera un pequeño cierre para empezar para pasar a la siguiente pregunta. Empezaría por la afirmación con la que yo coincido de Agustín, de que es positivo que estemos hablando de control de convencionalidad, sin duda, ¿no? Creo que la discusión en el sistema interamericano de hace 15 años al día de hoy y en las cortes constitucionales y en derecho constitucional, ya el simple hecho de estar hablando de control de convencionalidad y cómo dialoga el sistema interamericano con las cortes constitucionales es ya de por sí muy positivo. Esto no está exento de tensiones, como hemos visto. A nivel internacional o interamericano, al menos, se pueden ver dos respuestas desde mi perspectiva de los estados parte y que van a la Corte Interamericana a litigar, ¿no? Ahora, como ya empiezan a utilizar el tema de control de convencionalidad, uno de los principales argumentos cuando llegan a la Corte Interamericana dicen, mira, yo ya ejercí control de convencionalidad. O sea, ya no esperan, ¿no? O sea, digamos, el argumento es, yo ya lo hice, la pregunta es si lo hizo bien, porque recordemos quién es el intérprete último de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Pero finalmente la otra pregunta que nos tenemos que hacer es que las cortes nacionales resuelven infinitamente más casos que la Corte Interamericana, infinitamente más. Entonces, claro, cuando uno está dando estas charlas en el Poder Judicial, por ejemplo aquí en México, te preguntan, bueno, sí, ya nos dijeron que tenemos que ejercer control de convencionalidad, dígame qué jurisprudencia o qué precedente aplica esto. Yo les puedo asegurar que en un 90% no van a encontrar ningún precedente al respecto, porque el 80% de la jurisprudencia interamericana tiene que ver con desaparición forzada y ejecución extrajudicial. Ha habido muchos más nuevos últimamente, digamos, ya se ha ampliado el abanico de derechos a los que se ha referido la Corte Interamericana, pero los jueces a nivel nacional están obligados a ejercer un control de convencionalidad cuyo estándar no existe aún. Por ejemplo, matrimonio igualitario, ¿no? Las Cortes nacionales se pronunciaron mucho antes de temas de matrimonio igualitario que temas de diversidad en la Corte Interamericana. Consulta previa libre e informada. Ustedes ven las sentencias de la Corte Interamericana y evidentemente a donde hacen referencia son a las Cortes constitucionales, ¿no? Ahí citan Colombia, hasta México nos citan, no sé por qué, pero nos citan en la consulta previa. Entonces, al punto al que quiero llegar es que finalmente, en la práctica, al menos como lo ha visto la Corte Interamericana al momento de interpretar la Convención Americana, es en un diálogo con las Cortes constitucionales.
Sin embargo, a nivel nacional, cada país lo ha visto distinto. Y aquí ha habido las dos respuestas, o una respuesta que conlleva a mi preocupación. Al tener una tradición mayormente positivista, nosotros entonces nos dicen, ahora tiene que ejercer control de convencionalidad. ¿Por qué? ¿Porque lo dice la Corte Interamericana? No. ¿Por qué en México estamos aplicando control de convencionalidad? Porque lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, este es un argumento de autoridad, ya me estará viendo mal Pep Aguiló ahí. Evidentemente porque lo dice la Suprema Corte de Justicia, ok, lo dice la Suprema Corte. ¿Eso qué implica en la práctica? En la práctica, no necesariamente, y sí me atrevo a hacer esta afirmación, y más con lo que decía Mariana, resumiendo lo que ha dicho la Suprema Corte, en la práctica no necesariamente se está aplicando el control de convencionalidad, y menos cuando se le hace una pregunta concreta a un tribunal constitucional. Ya nos decían en Ecuador, por ejemplo. Para Ecuador es muy claro que si se contrapone el estándar internacional con la Constitución, es la Constitución. Acá tuvieron que discutir y llegaron a la misma conclusión. Yo no estoy diciendo que esté, por supuesto, a favor de eso, simplemente estoy diciendo que tenemos que ver las discusiones a nivel regional de lo que se está dando en el tema de control de convencionalidad, porque entonces llegamos a casos como el de Fontevecchia, en donde la respuesta de los estados, o en el caso Hellman, en la respuesta de los estados empieza a ser rechazar lo decidido por la Corte Interamericana, y eso es muy peligroso, y más con hacia dónde se está dirigiendo la región en términos políticos. Y si ustedes leen la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sin decirlo, entre líneas, empieza a bajar el estándar en materia de derechos humanos. Ya sé que no voy a preguntarle eso a Agustín para no comprometerlo, pero yo sí les puedo decir, el estándar internacional en materia de derechos humanos, en algunos casos concretos, por supuesto que me van a decir, no, pero es que se acaba de pronunciar sobre igualdad y el caso Duque y todo. Bueno, sí, está bien. En unos casos muy concretos sí, pero cuando tiene que ver ya con políticas de seguridad nacional, la Corte Interamericana empieza a bajar la guardia. Y regreso a la pregunta que hacía Agustín. ¿Qué citamos? Yo siempre digo que hay sentencias que son incitables, no porque te inciten a alguien, sino porque no deberíamos de citar, ¿no? Y nada más por poner un ejemplo, en términos de terrorismo, de testigos sin rostro, quien ha estudiado el sistema interamericano sabe perfectamente que los testigos sin rostro, históricamente en tema Perú, era inconvencional. Y después llega un caso chileno y dicen, bueno, más o menos. Si le pones algunas garantías, más o menos, que es, creo, lo que podría terminar haciendo la Corte en el tema de arraigo, pero ya me están poniendo el cero desde hace 5 minutos. Entonces, pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cómo han recibido las Cortes nacionales la discusión o el estándar sobre reparaciones del sistema interamericano de derechos humanos? ¿Por qué es importante esta discusión? Uno, porque como ustedes saben, la doctrina de reparaciones por violaciones a derechos humanos más robusta a nivel mundial es la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si ustedes ven el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es muy escueta, simplemente dice que toda violación de derechos humanos tiene que ser reparada. Nuestro artículo primero constitucional dice exactamente lo mismo. Con base en el artículo 63.1, la Corte Interamericana ha desarrollado en toda su vida jurisprudencial una amplia gama de reparaciones que van desde la satisfacción, la indemnización, las garantías de no repetición, entre otras. ¿Por qué tenemos esta pregunta hoy en día? Porque ahora hemos escuchado con el nuevo gobierno que viene, algunas personas que han hablado de un programa nacional de reparaciones. En México tenemos la Ley General de Víctimas, que determina que toda violación de derechos humanos y todo delito federal, en el caso de la Ley General de Víctimas, tiene que ser reparado. La pregunta es, ¿cómo? ¿Y cómo ha dialogado el derecho comparado con esto? ¿Por qué es importante? En el caso Mapiripán,
contra Colombia, la Corte Interamericana ordena cierto tipo de reparaciones, ¿no? La amplia gama de reparaciones, y específicamente la indemnización ordena un monto. Obvio, aquí es importante decir que la Corte Interamericana no tiene un estándar para determinar una violación de derechos humanos. Una desaparición en Argentina puede implicar una reparación muy distinta que en Guatemala. ¿Por qué es importante la discusión? Regreso al caso Mapiripán. Cuando Colombia recibe esta sentencia, dice: yo no voy a poder reparar todo lo que ha pasado en el conflicto armado con estos estándares de la Corte Interamericana. Tengo que poner unos estándares a través de la unidad de víctimas, a través de una ley, ¿no? Y solo para ciertos delitos. A nivel comparado, si vemos Guatemala, si vemos Perú, ¿no? Vamos viendo cómo se apropian a nivel nacional los estándares interamericanos y si eso es posible o no. Ya me pusieron otra vez el 0, así que le paso la palabra a Agustín. ¿Se escucha igual? Sí. Bueno, me da pena no poder seguir debatiendo cosas anteriores, pero bueno. En fin, el tema del diálogo en materia de reparaciones, ¿no? Lo que se plantea, ¿no? Es como que es una pregunta que una cuestión sería como el diálogo, digamos, ya en el cumplimiento de una orden concreta de la Corte en un caso concreto, y otra cosa es si los estados, independientemente de una orden de la Corte en un caso concreto, deben seguir los parámetros del sistema interamericano. Entonces, lo que está claro es que la Corte ha señalado desde siempre que la violación a una obligación internacional importa el deber de reparar esa violación. Y en el ámbito de sus propias funciones y de su competencia ha fijado distintos tipos de medidas de reparación, desde indemnizaciones compensatorias hasta medidas de rehabilitación, como por ejemplo la atención de salud, la obligación de investigar las violaciones, ha ordenado garantías de no repetición. Eso ha hecho la Corte Interamericana en el ámbito, digamos, de sus atribuciones. Entonces uno, pensando también en el tema anterior, si el control de convencionalidad implicaría que al momento de diseñar políticas de reparación o al momento de fijar reparaciones, los estados, y digamos según el caso del Poder Judicial, debería, frente a violaciones de derechos humanos, ordenar el mismo tipo de batería de medidas que ordena la Corte Interamericana, o no, o en qué casos sí, o en qué casos no, con qué matices. Entonces, es interesante una sentencia, que es el caso García Lucero y otros versus Chile, que es de 2013, que es una sentencia donde por primera vez la Corte recibió en general ante la Corte se alegan violaciones a derechos humanos y obviamente a partir de esas violaciones, si se constatan, se fijan medidas de reparación. Pero en este caso se había planteado la falta de medidas de reparación en sí misma como una violación a un derecho fundamental. O sea, se había dicho que el señor García Lucero, por no haber obtenido medidas de reparación, se trataba de un caso donde la persona fue detenida y torturada en la dictadura militar, después tuvo que irse de Chile, y García Lucero había recibido algunas medidas de reparación en virtud de programas administrativos de reparación, pero se alegaba que estas medidas no reparaban integralmente el daño causado. Entonces la Corte, por una cuestión de, digamos, esto se argumentaba a partir del derecho a la integridad personal del señor García Lucero, que la falta de reparación violaba su derecho a la integridad personal. Esto no se analizó por una cuestión de competencia temporal sobre lo sucedido en la época de la dictadura militar en Chile, donde la Corte no puede pronunciarse sobre ese motivo, sobre esa cuestión. Pero sí la Corte dijo que evidentemente los estados, digamos, dentro de los derechos al acceso a la justicia, de las garantías judiciales y la protección judicial, los estados deben deben posibilitar que existan mecanismos para reclamar una reparación integral del daño. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa integral? Integral, y esto es una cuestión debatible, pero yo entiendo que integral significa que es una reparación que pueda apreciar la totalidad, la integralidad del daño causado y reparar la integralidad del daño causado. Es decir, la integralidad respecto del daño. Integralidad no necesariamente significa que deben adoptarse cada una de los diferentes tipos de medidas que adopta la Corte Interamericana. Sin perjuicio de esto, si ustedes observan, estas medidas que dispone la Corte Interamericana, como que las garantías de no repetición, medidas de rehabilitación, etc., finalmente también pueden verse como acciones que los estados, independientemente de una orden de la Corte Interamericana, deberían adoptar, tal vez no exactamente esa, pero
algún tipo de medida porque son medidas que tienen que ver con el respeto o la observancia misma de los derechos humanos. Entonces, yo entiendo que si bien en un caso concreto, digamos, un juez que conoce un caso concreto, imaginemos un juez civil en cualquier situación, en virtud de una acción constitucional como puede ser el amparo, pero también en virtud de cualquier otro tipo de acción, se ve enfrentado a la necesidad de reparar el daño, evidentemente no tiene que ordenar, porque aparte posiblemente no tenga la competencia o las atribuciones para hacerlo, no tiene que ordenar todas esas acciones. Eso no implica que los estados de alguna manera tienen que sustantivamente, materialmente, lograr diversas acciones para que los derechos se cumplan. Y quiero señalar que inclusive la Corte, en el avance de su jurisprudencia, señalo dos cosas más y termino. En el caso Tarazona contra Perú, la Corte dijo que si al momento en que la Corte Interamericana está dictando la sentencia, por más que hubiera existido una violación a derechos humanos en un sentido sustantivo, pero si al momento en que la Corte Interamericana está dictando la sentencia, el responsable de las violaciones había sido condenado y aparte la víctima había sido reparada, había sido indemnizada, la Corte podía abstenerse de pronunciarse sobre la violación sustantiva, por una cuestión de que el caso ya había sido solucionado en el ámbito interno. Entonces, en este sentido, obviamente, la Corte no exigió toda la batería de medidas de reparación, sino que sustantivamente hubiera sido reparado el daño. Y luego la Corte, en diversas oportunidades, se ha enfrentado con programas administrativos de reparación y siempre ha señalado que valoraba estos programas. O sea, como que los programas administrativos, quiero decir, programas que indemnizan una cantidad de víctimas sin hacer una evaluación específica del daño sufrido por cada una de las víctimas. La Corte ha señalado que eran acciones positivas para cumplir con los derechos humanos en sentido sustantivo. Sin embargo, a excepción, digamos, hubo un caso donde la Corte directamente reenvió al ámbito interno para las reparaciones propias del caso que estaba conociendo la Corte Interamericana, pero en el resto de los casos lo que ha hecho es considerar estos programas y, en todo caso, conservar sus propias facultades para fijar reparaciones y, si es el caso, descontar las reparaciones dadas en el ámbito interno de las reparaciones que la propia Corte podía fijar. De forma tal que no resulta inconvencional que los estados fijen programas de reparación siempre y cuando exista la posibilidad de un reclamo judicial para que la víctima pueda reclamar por todo el daño que se le causó. Y lo dejo aquí después, en todo caso. Gracias. Agustín, ¿podrías ahondar un poco más en tu postura sobre la integralidad, sobre cómo reparar integralmente y que no necesariamente sea a través de todas las vías de las que habla la Corte Interamericana? Por favor. Sí, lo que la Corte ha dicho, ha hablado de la restitución integral y básicamente la restitución, también en palabras de la Corte, digamos, en el concepto de la Corte, tiene por finalidad buscar, digamos, que el cese de las violaciones en primer lugar, pero además, en la medida de lo posible, volver las cosas al estado anterior a la violación. En ese sentido, los estados, digamos, los jueces internos, los estados a través de su poder judicial, obviamente conocen diversas acciones y ordenan, frente a la violación a derechos humanos, ordenan medidas de reparación. Habitualmente, bueno, obviamente el cese de la violación, imaginemos un habeas corpus, una cuestión de detención, pueden, digamos, la investigación de las violaciones a derechos humanos o en procura de una condena penal, la investigación penal, forma parte tanto de las obligaciones del Estado como también es una medida en sí misma una medida de reparación. Y luego, habitualmente lo que los jueces pueden ordenar en muchos sistemas es la indemnización del daño causado. Entonces, la jurisprudencia de la Corte nunca ha invalidado, nunca ha declarado que es contraria a la Convención una reparación otorgada por el hecho de que esa reparación, en un caso concreto, no contemple además garantías de no repetición, un acto público de reconocimiento de responsabilidad o la publicación de una sentencia o algún tipo de medida de satisfacción o porque no haya habido una batería de medidas, además de lo que puede ser la reparación por estos medios que estoy comentando, como por lo que puede ser una indemnización. Entonces, la cuestión es esa, es decir, la integralidad del daño, también digo, esto ya no es jurisprudencia de la Corte, sino como que es mi opinión, yo entiendo que la integralidad es en relación al daño, reparar integralmente el daño por las medidas que se consideren adecuadas de acuerdo al tribunal que esté conociendo. Y en ese sentido no es
per se inconvencional o no es per se una violación de derechos humanos que se adopte un tipo de medida de reparación. Lo que también quiero enfatizar, y con esto termino, es que eso no implica que el resto de medidas que la Corte habitualmente dicta como medidas de reparación no debieran formar parte igualmente de políticas de los Estados, porque sustantivamente tienen que ver con observar los derechos humanos. Claro. Gracias. Magali. Bueno, en el caso argentino creo que también podríamos marcar una especie de antes y después del Tevecchia o ministerio para nosotros, porque hasta ese momento las medidas de reparación ordenadas por la Corte habían sido suficientemente satisfechas, digamos, por el gobierno argentino. Casi siempre han tenido que ver con indemnizaciones, sobre todo en los casos de desaparición forzada de personas, y publicidad. Y a partir de Fontevecchia, la Corte Suprema, en primer lugar, el voto de uno de los ministros, el ministro Rosati, hace referencia a la necesidad del diálogo entre cortes, con esta idea de la justicia dialógica y cierta doctrina que está teniendo mucha recepción en Argentina, y sin embargo, pese a decir que su intención es dialogar, digamos, con la Corte Interamericana, lo único que hace es no dialogar. Y claramente es un recurso retórico. En ese punto creo que es deficiente la argumentación de la sentencia de la Corte. Y otro punto deficiente en materia de reparaciones en este mismo fallo es cuando la Corte no justifica el por qué no sería una de las potestades del artículo 63, inciso primero de la Convención Americana, el tema de la revocación. Claramente la revocación que ordena la Corte es una de las reparaciones y la Corte la Corte Argentina no se ha esforzado por explicar por qué revocar no entraría dentro de las posibles reparaciones que puede ordenar la Corte Interamericana, y sin embargo ha llevado la argumentación hacia esta idea de ruptura con el ordenamiento interno en la medida en que estaría avasallando estos principios de derecho público. Sin embargo, la experiencia hasta este caso a mi entender, había sido satisfactoria en materia de reparaciones. Creo que se abre una instancia nueva para nosotros en materia de la referencia al diálogo entre los tribunales, porque los tribunales inferiores inclusive hacen mucho hincapié en la idea del diálogo entre cortes, en la idea de consultar la jurisprudencia de los otros tribunales, y sin embargo aparece un tema central que es la idea del margen de apreciación nacional. Entonces, nosotros vamos a dialogar con las Cortes, pero vamos a dialogar en la medida en que de ese diálogo nosotros luego podamos poner una especie de coto al resultado que eventualmente surja de ese diálogo. Bueno, y esto es algo que lógicamente ha tenido recepción originalmente en Europa, y pensemos en países como la propia España, Francia o Alemania inclusive, con su control de identidad constitucional, en cómo se reservan una especie de llave para cerrar la puerta a ese mismo diálogo o a la aplicación misma de eventualmente las reparaciones en el ámbito interno. Y creo que acá tenemos nuevamente una tensión entre la posibilidad del margen de apreciación nacional frente a, por otro lado, una cláusula de esta especie de derecho común que surgiría del artículo 68 de la Convención Americana, y a lo que refieren a algunos doctrinarios últimamente en Argentina es que eso sería una especie de llave eventualmente para que la Corte aumente, si se quiere, su poder, creando eventualmente obligaciones que no están contenidas en el pacto. Y entonces ahí tenemos nuevamente estas tensiones con soberanía que creo que pueden llegar un poco a poner en riesgo algo de lo que vos mencionabas anteriormente. Entonces, en materia de reparación específicamente, como para dar un cierre, me parece que Argentina venía bien hasta Fontevecchia, y ahora se abre un panorama nuevo, pero con la salvedad, digamos, de que es un caso elegido a medida, insisto, no es universalizable. Dos preguntas rápidas respecto de tu exposición. Uno es si los tribunales inferiores, independientemente de que hubiera habido una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana, si los tribunales inferiores hasta antes de Fontevecchia
retomaban la jurisprudencia interamericana en tema de reparaciones para resolver los casos concretos que no fueran a llegar al sistema, 1. Y 2, si puedes abundar un poco en el tema de margen de apreciación, que empieza a ser una discusión fuerte en América Latina y que ya la tienen más avanzada en Europa, ¿no? En relación a la primera, mi respuesta sería no. La verdad es que los tribunales inferiores de Argentina, que ejercen todos control de constitucionalidad y convencionalidad, de hecho nosotros tenemos una discusión interna acerca de si hay una diferencia o no, en virtud de la jerarquía normativa que tienen, no recurren a criterios de la Corte Interamericana para cuestiones de reparación, pero porque me parece que tiene que ver un poco con lo que vos comentabas desde la experiencia de la Corte en México. Hay una jurisprudencia muy consolidada en materia de reparación integral del daño de la propia Corte local. Pero con esto también aclaro que si eventualmente podría yo arriesgarme a decir que si no hubiera algún criterio a nivel local y si existiera de la Corte Interamericana, los tribunales inferiores argentinos recurrirían a ellos, porque en general los tribunales inferiores son mucho más propensos que la propia Corte Argentina a citar jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y de hecho también los abogados lo hacemos, está bastante instalado en la cultura jurídica, digamos, del litigio. En relación a la segunda pregunta del margen de apreciación nacional, es uno de los puntos sobre los que ha girado, digamos, solapadamente en la fundamentación de la mayoría de la Corte, en este caso Fontevecchia. Y además, inclusive, en Argentina se ha desarrollado la teoría del margen de apreciación provincial en función de la forma federal de Estado que tenemos nosotros y hasta dónde el Estado federal puede revisar, digamos, algunas decisiones. El caso particular tiene que ver con la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en una provincia en particular. Entonces, en el caso Castilla. Entonces, bueno, hasta dónde el gobierno federal permite o no permite en función de violar la autonomía provincial. El margen de apreciación nacional, muy elaborado en Alemania y en Francia sobre todo, me llamó la atención tener conocimiento de que en Francia puede legítimamente y con la invocación de un precedente no aplicar una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y creo que en definitiva estamos nuevamente discutiendo acerca de la soberanía en este contexto globalizado, la internacionalización de los derechos humanos frente a el poder eminente del Estado, que se pone sin dudas de relieve cuando las cortes internacionales, sea la Corte Interamericana o eventualmente el Tribunal Europeo, mandan a los países a cumplir con determinado tipo de reparaciones y en definitiva, como ha hecho Argentina en este caso, se reserva como última instancia la decisión de decir que no. En el caso argentino ha sido sin mayor fundamentación, insisto, pero sí se avisoran en otras sentencias de la Corte hacia adentro que eso va en aumento. Y insisto, también es una cuestión política y tiene que ver con los actuales integrantes de la Corte. De nada. Álvaro. Muchísimas gracias. A ver, como punto de partida, con el fin de fortalecer el Estado constitucional de derechos y justicia, una de las instituciones jurídicas incorporadas en la Constitución de 2008 es la reparación integral. En este sentido, la Corte Constitucional, desde temprana jurisprudencia, estableció que la reparación integral constituye un verdadero derecho constitucional, así como también representa un principio orientador que perfecciona y complementa la garantía de derechos. Básicamente es un derecho y en este caso principio que perfecciona la garantía. De esta manera, esta institución jurídica se halla en todo el ordenamiento constitucional ecuatoriano, siendo transversal al ejercicio de los mismos. La concepción de la reparación integral, que consta desarrollada tanto en la Constitución de la República como en las leyes aplicables a garantías jurisdiccionales, fue adoptada del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a partir de los precedentes y estándares de la Corte Interamericana, que consagra, como bien dijo Agustín, la denominada restitutum integrum. En tal virtud, el texto constitucional señala que en el caso de declarar la vulneración de derechos constitucionales se debe ordenar en la parte resolutiva la correspondiente reparación integral, tanto material como inmaterial, individualizar las obligaciones positivas y negativas, así como las circunstancias en virtud de las cuales se deba cumplir, ¿verdad? Por lo tanto, la declaración de la vulneración de un derecho constitucional conlleva indudablemente el intento de restablecer a la situación anterior a dicha vulneración.
Ahora bien, con relación a los distintos mecanismos de reparación integral, de acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia constitucional, estos no constituyen de ningún modo una lista taxativa, sino al contrario, son una muestra de las distintas posibilidades de mecanismos de reparación integral que las autoridades jurisdiccionales pueden adoptar, más allá de la clásica compensación económica. Los jueces en este sistema tienen la obligación de ser creativos y a su vez se encuentran con un rol activo al momento precisamente de resolver sobre casos de garantías. Entre los distintos mecanismos de reparación integral reconocidos, tanto por las leyes pertinentes como por la doctrina jurisprudencial de la Corte Constitucional, se encuentran la restitución, la rehabilitación, las medidas de satisfacción y reconocimiento, las garantías de no repetición, la obligación de investigar los hechos y de determinar a los responsables de la vulneración de derechos constitucionales, la prestación de servicios públicos y atención de salud, que se podría ingresar dentro de lo que es la rehabilitación, y la clásica compensación económica. En razón de lo expuesto, la Corte Constitucional, por citar dos casos recientes, en la sentencia 0017-18 CEP-CC y 184-18 CEP-CC, acogió estos mecanismos de reparación integral de la Corte Interamericana, por lo cual se evidencia un diálogo integral en las altas cortes en función de los derechos, su tutela y materialización. Para ir terminando, la justicia constitucional dota de fundamental importancia al control de convencionalidad, tanto así que indica que su jurisprudencia, así como sus opiniones consultivas, adquieren rango de constitución. Es decir, el diálogo internacional, ahora también constitucional, tiene un mayor auge dentro de nuestro sistema en procura de una adecuada tutela de los derechos constitucionales. Muchísimas gracias. Álvaro, ¿podrías ahondar más en las últimas decisiones de la Corte Constitucional en relación con cómo aplica directamente los estándares de la Corte Interamericana o los estándares interamericanos? Es decir, es la propia Corte que en el ámbito judicial aplica los estándares, incluida la indemnización. Sí. Pregunto esto porque una de las discusiones que se da a nivel comparado en nuestros países en América Latina es si son los poderes judiciales quienes tienen que hacer referencia al tema específicamente de indemnización y más bien dejar eso al ámbito administrativo o contencioso administrativo, por ejemplo en el caso del Consejo de Estado en Colombia, o si las propias Cortes Constitucionales pueden y deben, la pregunta es no solo si pueden, si deben hacer determinaciones en sentido de indemnización. Muy buena pregunta. A ver, por mandato constitucional, todas las sentencias judiciales solo finalizarán con la ejecución integral de la sentencia. Es decir, los jueces tienen una obligación, en este caso positiva, de efectuar todos los mecanismos que le otorga la ley para buscar justamente la ejecución integral. A diferencia de lo que establece la Corte Interamericana, la Corte Constitucional no cuantifica el daño, sino que la Corte Constitucional, a través de una regla jurisprudencial, la 004-13-SAG-CC, establece de que se debe, dentro de un proceso de ejecución, cuantificar el daño cuando sea contra una institución pública dentro de la vía contenciosa administrativa y dentro de la vía sumaria cuando sea justamente el obligado una persona natural. Gracias. Mariana. Gracias. Bueno, en este tema de reparaciones, digamos que en el caso mexicano, el medio idóneo para este tipo, bueno, entre comillas, ahorita voy a decir por qué, para la reparación de violaciones de derechos humanos es el amparo. Digamos que en la jurisprudencia de la Corte, en algunas sentencias fue así, se dio reparación integral de derechos humanos, es decir, no solamente medidas en cuanto a reparación, por ejemplo, del daño moral, económica, sino otro tipo de medidas, y hay sentencias muy avanzadas que la verdad tienen todo mi reconocimiento, como el caso Mariana Lima, que Carla podrá hablar más de él, y otros casos de discriminación, por ejemplo, por edad, en donde se dio
una manera de reparación tratando de que fuera integral y no solamente la parte económica, porque si ustedes saben, la discriminación es sancionada tanto en el Código Penal como en el Código Civil por daño moral, y entonces el Código Civil solamente contempla una remuneración económica, cuando una reparación integral tendría que contemplar mucho más cosas, ¿no? Tanto el daño material como inmaterial, y sobre todo hacer un análisis del contexto de los sistemas de poderes entre los entes involucrados y procurar medidas para la no repetición. Creo que esto es muy importante porque las mismas sentencias, el análisis de las mismas sentencias son una manera de reparación, no la única, pero una manera de reparación. Entonces, la manera en cómo se haga el análisis de cada sentencia es muy importante, y en muchas de estas, desde mi perspectiva, hace falta análisis de contexto y hace falta análisis de las relaciones de poder entre las partes, que muchas veces no se encuentran en las sentencias. Bueno, algunos casos en específico se pueden encontrar en la Suprema Corte, como les digo, este caso de discriminación por edad. Sin embargo, con posterioridad hubo una sentencia de la Suprema Corte, la 706/2015, si no me equivoco, en donde se dijo que el amparo no tiene el mismo alcance que las sentencias de Corte Interamericana, por lo tanto, las reparaciones no pueden ser, digamos, las mismas, y solamente tiene el alcance de restituir, sin todas las demás medidas. Esto es algo pues que todavía está en discusión, y desde el punto de vista académico es muy criticable, porque para que una reparación de derechos humanos sea efectiva, desde mi perspectiva tiene que ser integral, porque lo que se busca es la no repetición. Entonces se tendrían que dar este tipo de medidas. Solamente me gustaría comentar que además del amparo, hace muy poco se hizo un asunto que es una controversia constitucional. La controversia constitucional es un medio de control de constitucionalidad abstracto que ve los límites entre poderes, la 38/2015, en la que fue un caso de salud en Oaxaca, en donde una persona tuvo digamos, el parto, pero no dentro del hospital, porque la infraestructura y los recursos humanos no eran suficientes. Entonces, a partir de esto, el municipio y el estado de Oaxaca se comprometieron a ampliar el hospital, y esto no fue cumplido por parte del estado. El municipio donó una parte de un territorio para que se hiciera esto, y el estado no dio el financiamiento necesario. Por lo tanto, esto llegó en controversia constitucional a la Corte, y se declaró que hubo una violación de derechos humanos, en específico del derecho a la salud, por parte del gobierno del estado. Y las acciones que se ordenaron en esa controversia constitucional fueron informar las acciones que iba llevando el Estado de manera consecutiva, y en un plazo máximo de 18 meses que se diera el servicio efectivo en este hospital. Entonces, si bien es cierto, el amparo es el medio, entre comillas, idóneo por esta última resolución de la Suprema Corte para interponer estas medidas, también estamos viendo nuevas medidas y nuevas acciones, por ejemplo, en controversias constitucionales. Mariana, si pudieras hablar un poquito más del 706, que es donde la Corte Suprema determina que no se puede reparar, sino solo el tema de reparación de restitutio in integrum, dejando fuera las otras formas de reparación. Sí, claro. Bueno, nada más mencionar que el tema de restitutio in integrum, si bien lo utiliza la Corte, la verdad es que en violaciones de derechos humanos es prácticamente imposible regresar las cosas al estado que se encontraban. Este asunto, el 706/2015, tiene que ver con la comunidad LGTBIQ, y justamente lo que ellos pedían era que se declarara inconstitucional una norma, y además que se diera una indemnización monetaria, porque la norma era
inconstitucional y abiertamente discriminatoria porque mencionaba que el matrimonio era la unión entre un hombre y una mujer. Entonces, la Corte lo único que hizo fue declarar esta norma inconstitucional, pero dijo que no se podía dar esta reparación a nivel económico. Y justamente lo que dijo es que literalmente, si ustedes se van a la sentencia, se dice que no tiene los alcances el amparo como lo tienen las sentencias de la Corte Interamericana, y entonces eso es algo muy preocupante porque para muchos académicos eso implica un retroceso en la protección de derechos humanos. Gracias. Agustín, la réplica. Bueno, ¿se puede replicar todo? Todo. Sí, tenemos 2 minutos. Sí, me están dando permiso, sí. ¿Pero respecto a las dos partes o...? No, respecto de la última, ¿no? ¿De Solamente, la sí. Bueno. Sí. ¿Tú quieres replicar de la primera? Yo quiero replicar de la primera, pero no. Luego, luego replicamos. No, de la última, yo quiero señalar algunas cosas en todo caso sobre lo que se comentaba recién. Yo no conocía esta jurisprudencia en México sobre el amparo, pero yo quiero verlo desde el punto de vista de la óptica de lo que sería el sistema internacional. Reforzando un poco lo que decía antes, yo entiendo el concepto que señaló Mariana de integralidad de la reparación. De las palabras tuyas se desprende que es una cuestión de integralidad en relación con las distintas medidas ¿Puedes acercar el micrófono? Perdón, sí. Con las distintas medidas de reparación. Entonces, yo pienso que qué es lo que sucedería en el ámbito internacional. Si en un caso, porque claro, en México es el amparo, ustedes dicen la vía, yo no me voy a decir nada sobre el sistema mexicano, pero la vía para reclamar violaciones a derechos humanos. Sin embargo, las cuestiones de derechos humanos se ven en una serie de juicios que no son necesariamente constitucionales. Supongamos un juicio de familia donde se decide la tenencia de niños, como fue por ejemplo el caso... lo que ocurrió en el caso Atala, que fue conocido por la Corte Interamericana, donde se niega a una persona la custodia, la patria potestad o la tenencia de sus hijos en función de su orientación sexual. Si ese caso es decidido por un juez de familia, el juez de familia falla conforme a la convención y esos niños quedan en custodia de la madre sin que exista una discriminación, digamos como se dio en ese caso, que no quiero profundizar ahora, pero en ese caso uno apreciaría que en el ámbito interno la situación fue solucionada desde el punto de vista del ámbito internacional. Eso no quiere decir que las personas no tengan un derecho a la reparación y que en la Corte Interamericana o los sistemas internacionales no puedan evaluar si hubo en el ámbito interno medios judiciales para reclamar esa reparación, que puede ser el amparo o puede ser otro medio. De acuerdo. Medios que busquen una indemnización, un juicio civil u otros. Entonces yo entiendo que tal vez sustantivamente sí estamos de acuerdo en el sentido de que evidentemente los estados tienen que tener una batería de recursos que posibiliten que existan modificaciones legislativas cuando tiene que haberlas, cuando no se cumplen los derechos humanos, que se posibiliten acciones para que se logre la indemnización o para que se logre el cese de las violaciones. Desde el punto de vista, en mi opinión y desde el punto de vista internacional, no necesariamente esas acciones tienen que estar necesariamente concentradas en una única acción de tutela, sin perjuicio de lo que corresponda en cada sistema, de acuerdo al entendimiento propio de cada sistema, sobre el cual yo obviamente no puedo pronunciarme sobre México en particular. Gracias. Vale. Gracias. Bueno, un poco, no es estrictamente una réplica, pero se me ocurrió en base a lo que comentaba Agustín. Nosotros hemos tenido en Argentina algunos casos, si bien no revisados por la Corte Interamericana, pero sí de la Corte Suprema, uno bastante viejo del año 1992, en donde por aplicación del derecho a réplica contenido en la Convención Americana se hace lugar a una acción presentada por una persona que quería ejercer su derecho de rectificación o respuesta. Y lo que la Corte dijo en esa ocasión era que una de las cosas que el Congreso debía hacer era legislar cómo debía estar reglamentado en definitiva el derecho a réplica, cosa que a la fecha no se ha hecho.
Se me ocurre entonces que esa medida en definitiva reparadora que la propia Corte establece, o esa orden de establecer una medida reparadora que aún se encuentra incumplida, si eventualmente podría ser objeto de algún pronunciamiento por parte de la Corte Interamericana. Y eso me lleva entonces a preguntarme si la Corte Interamericana podría exigir legislaciones internas y en su caso con qué contenido, ¿no es cierto? Y después, una cuestión también relativa al caso Fontevecchia es que en materia de reparación específicamente, el Estado argentino manifiesta que va a dar cumplimiento a la reparación y va a indemnizar, en definitiva, a quienes habían asistido a la instancia internacional, que eran 2 actores y una organización o una ONG. Entonces, esa indemnización, que si bien, digamos, a la fecha no se pagó, cuando se pague, va a ir directamente hacia esas personas. Pero, sin embargo, quien ya recibió una indemnización es Menem. Y Menem no tiene que devolver la indemnización. Entonces hay una especie de doble indemnización, porque teóricamente, digamos, si uno quisiera en el sentido de estricto justicia, sería Menem quien debería devolver la indemnización ordenada y cobrada en función de la decisión de la Corte a Berbisky y D'Amico. Pero sin embargo es el Estado argentino quien debería afrontar esa indemnización ordenada por la Corte Interamericana, con lo cual hay un enriquecimiento ilícito, si se quiere, que queda en cabeza de Menem, que cobró y gozó de esa indemnización y no la tiene que devolver por no haber sido parte en la instancia interamericana. Muchísimas gracias. A ver, no olvidar que existen 2 obligaciones generales en materia de derecho internacional de derechos humanos que emanan de la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, las obligaciones de respeto y garantía, ¿no verdad? En este contexto, estas obligaciones las tiene que llevar cada uno de los estados de buena fe en virtud del principio pacta sunt servanda. Con relación a las medidas de reparación integral, en este caso desarrolladas por la Corte Constitucional, yo quisiera hacer referencia a la importancia que tiene un caso, que es el caso o la sentencia 184-18-CEP-CC, caso denominado Satia, ¿no, verdad? Una niña nacida en el Ecuador que fue producto de un embarazo programado por inseminación artificial dentro de su núcleo familiar compuesto por 2 madres con uniones de hecho reconocidas tanto en el Ecuador como Reino Unido. Estas 2 madres, al momento de acercarse a inscribir a la niña ante la Dirección Nacional de Registro Civil, no pudieron, en virtud de que supuestamente había una ausencia de normativa que no contemplaba la doble filiación materna, ¿no, verdad? En este sentido, ellas, las madres, presentaron una acción de protección que fue inadmitida tanto en primera como en segunda instancia, luego de lo cual interpusieron acción extraordinaria de protección que recayó ante la Corte Constitucional ecuatoriana. La Corte Constitucional, en esta sentencia, no solo que aplica control de convencionalidad ex oficio cuando adhiera al texto y a los argumentos jurídicos, la opinión consultiva 2417, sino que dentro de las medidas de restitución, que no únicamente contemplaban la eliminación de las sentencias, ordena a la Dirección General del Registro Civil como medida de restitución y producto de la vulneración de derechos constitucionales, entre ellos el derecho a la identidad personal con relación a la obtención de la nacionalidad de una niña, ordena la inmediata inscripción de la niña, no solo como ecuatoriana, sino precisamente nombres y apellidos y el reconocimiento de su doble filiación materna. En este sentido, la Corte Constitucional tiene una etapa que se denomina la etapa o la fase de seguimiento de sentencias, en donde incluso cuando encuentre impracticable una medida de reparación integral dentro de esta fase, que es posterior a la emisión de la sentencia, puede dictar en medidas equivalentes a efectos de resarcir el daño causado. Muchas gracias. Gracias. Sí, para aclarar mi intervención anterior, si bien en donde más se ha desarrollado esta forma de reparación integral ha sido en el amparo, exceptuando un poco el caso que les dije y con eso posteriores casos, también es cierto que tenemos otros medios y sobre todo atendiendo a si se practica efectivamente el control de convencionalidad o no por todos los operadores jurídicos, otros medios para la protección de derechos humanos como es el JDC, el Juicio para la Protección de Derechos del Ciudadano.
que lo emite el Tribunal Electoral. Por ejemplo, hubo un caso de comunidad LGTBIQ en donde se ordenó emitir una tarjeta de identificación, IFE o INE, como se conoce aquí, haciendo el cambio de personalidad sexogenérica de quien lo solicitaba. Y bueno, este juicio, el JDC, nació gracias a un asunto que vio la Corte Interamericana para el Estado mexicano, que fue el caso Castañeda Gutmann, porque antes de eso no teníamos un medio idóneo para controvertir derechos político-electorales, porque el juicio de amparo no puede entrar a derechos político-electorales. Entonces creo que eso fue o es un avance importante directamente emanado de las sentencias de Corte Interamericana. Y por otro lado, por supuesto, los jueces de primera instancia en juicios civiles, penales, etcétera, si hacen realmente el trabajo de control de convencionalidad, pues tenemos aquí controles de los mismos jueces que amplían y protegen derechos. Sin embargo, justamente como lo dice Carla, a veces esto es muy complicado porque aún y cuando se ha hablado mucho de control de convencionalidad en México, cuando lo vemos plasmado en las sentencias y aterrizado en casos concretos, a veces el aterrizaje de los casos concretos no lleva los efectos que nos gustaría y no aplica como toda la reparación de manera integral que se busca en una sentencia efectiva de protección de los derechos humanos, por lo que personalmente creo que nos hace falta mucha capacitación, tanto como abogados como en operadores jurídicos, para poder reclamar adecuadamente violación de derechos humanos y poder dictar sentencias que traten de generar una reparación integral de este daño. Gracias. Gracias. Solo 3 puntos para concluir un poco. Sigue, venga. Y yo no he tenido… Sí se escucha. Yo no he tenido… Sí se escucha. Perdón. Yo no he tenido la oportunidad de recibir la respuesta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas puntual, como deben de ser respetados mis derechos. Ustedes no solamente los han violentado, sino me han revictimizado. Concretamente, el ministro José Ramón Cosío me envió con usted directamente. Yo tuve que apelar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque el comisionado Jaime Rochín se ha negado reiteradamente a atenderme en condición de víctima, a pesar de que yo tengo un número de expediente y un número de RENAVI que me reconoce como víctima, y el cual me permite tener acceso a toda el desplegado de atenciones que se supone ustedes dan, la atención integral que ustedes tanto manejan, y que además se dice que es efectiva y oportuna, lo cual es una total y completa mentira. Y como lo dice bien la licenciada, en México hacen muchas cosas realmente falta para que los derechos humanos sean respetados. Y yo creo que una de las primeras es que no se tenga una doble moral, que se lleven a cabo realmente las actividades para las cuales se está devengando un salario, como son las del maestro Rochín, como las son en su caso, porque usted sabe de mi caso, desde marzo… Perdón, qué pena interrumpirle, nada más si nos permite concluir la mesa y… Un minuto nada más. Es que es importante que se ventilen este tipo de cosas, porque si no todo pareciera que está perfecto en México cuando… No, yo lo entiendo, pero nada más, ahorita estamos terminando un evento… Yo quisiera que usted conteste todos y cada uno de los correos que le he enviado con escritos muy alarmantes de lo que están haciendo conmigo, y que ustedes me están dejando en la total indefensión y vulnerabilidad de… Perdón, vamos a concluir la mesa. No, con gusto yo le contesto a la señora Hernández Medel. Por supuesto que hemos recibido todas sus peticiones, incluso hay expedientes en el órgano de control interno, quejas de ella directamente, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos también, a la que hemos respondido, y también, digamos, si me hace falta contestar algún correo, con mucho gusto, evidentemente no solo es ninguno, es una obligación constitucional mía del artículo 8 constitucional. Exactamente, y si hay respuestas de su parte… si gusta, no me ha llegado ninguna. Al concluir la mesa, por respeto al seminario, por favor.
Gracias. A esto me orillan este tipo de ignorarme y no se vale. Sí, bueno, vamos a concluir, perdón, vamos a concluir la mesa. Una disculpa al público y al panel. Sí, ¿quieres que hablemos a preguntas? Sí. ¿Sí? Okay, si quieres hacer la conclusión de la Sí. mesa, gracias. Dos temas para terminar como conclusión de esta segunda pregunta, del tema de reparaciones. A ver, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creo que es importante retomar lo que decía Agustín en cuanto a la integralidad, a qué ha entendido la Corte Interamericana en términos de integralidad de reparación. En ese sentido, uno puede ver las sentencias de la Corte Interamericana, e incluida la Corte Interamericana no ha otorgado todas las medidas de reparación en todos los casos. Eso puede ser discutible porque sabemos cuáles casos son los que no se ha dado todas las medidas de reparación, casos de Perú, de temas de terrorismo, pero al margen de eso, digamos, es cierto que la Corte Interamericana, aún con toda su jurisprudencia, con todas las medidas de reparación, cuando habla de reparación integral, no abordan necesariamente todas las medidas de reparación a las que ya hace referencia. Esto es importante porque coincido con Agustín que una violación de derechos humanos tiene que ser reparada integralmente y eso no necesariamente significa que tengan que estar todas las medidas de reparación. Ya nos decían en el ejemplo de Ecuador, ¿no? En el ejemplo de Argentina, cómo a nivel nacional los jueces empiezan a resolver temas de reparación. Otro punto que es muy importante en la discusión nacional, que se está apenas abriendo en temas de reparación, y que creo que incluso hay una mesa que dijo el nuevo gobierno que iba a abrir en temas de reparación, es el siguiente, ¿cuáles son los estándares que tenemos que tomar en términos específicamente de indemnización? Esa es la discusión que se está dando. Y creo que es importante que se resalte que desde la propia Corte Interamericana jamás ha declarado inconvencional las medidas de indemnización otorgadas a nivel interno, ¿no? Lo que ha dicho es, en algunos casos, le diste 5 pesos, le faltaban 2, yo creo. En otros casos incluso ha dicho, le diste 5 pesos, te quedas con los 5 pesos. Eso es importante porque a nivel comparado tenemos, los estados se han visto en la necesidad por política pública, por temas económicos, de determinar cuánto se va a pagar en términos indemnizatorios por ciertas violaciones a los derechos humanos. Y ya para cerrar, en términos nacionales, creo que tenemos dos vías que tenemos que ver. Una es cuando las Cortes Nacionales están respondiendo a una sentencia de la Corte Interamericana, ese es un diálogo, y el otro diálogo, que es mucho más complejo, es si se aplica, y con esto regreso a la primera pregunta, y creo que con eso podríamos cerrar, si se aplica el control de convencionalidad con el estándar de reparaciones, o si se debe aplicar, y hasta dónde, a nivel nacional. Con eso cerraría y si quieren abrimos a preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad ha sido una mesa muy interesante. Primero, pues agradecerles por el tema del tiempo, que hay de estarlos presionando. Ahora sí vamos a abrir un turno de preguntas. Si les parece, tomamos unas 4 o 5 preguntas y después le damos turno a la mesa para que las responda. Por allá, el señor de... La señora también de... Buenas tardes. Mi pregunta va en ese sentido y va un poquito retrotrayéndome a la pregunta que le hice al profesor. Es en el sentido que, por ejemplo, hablaban del arraigo, de que es un control de convencionalidad que no se puede hacer, o sea, es imposible porque en la Constitución está establecido el arraigo. Entonces, el arraigo no estaba anteriormente en la Constitución porque es una privación de la libertad, ese es un derecho fundamental. Entonces, es a lo que me refiero, es decir, los estados hablan de que se está instituyendo un estado constitucional de derecho, pero meten violaciones a los derechos fundamentales en la Constitución, cuando esta es la que debería de garantizarlos. Entonces, ahí entra uno en esta, ¿cómo se podría resolver esta, digamos que dicotomía? Es decir,
quitar derechos fundamentales en una constitución que debería garantizarlos. Tomamos varias y por acá creo que había Ramsés. ¿Escucho? Ay, perdón, gracias. Gracias. Bueno, esta la quisiera dirigir a Mariana y a Agustín, si es posible. Y es sobre el tema de control de convencionalidad. Agustín dijo una frase que me gustó, que dice sobre una lógica legalista en la aplicación del control de convencionalidad, y Mariana expuso sobre cómo ha entendido la Corte mexicana esta aplicación, y bueno, Carla también mencionó esta frasecita del ámbito en sus competencias. Hay un asunto aquí que resuelve la Corte mexicana, en lo que básicamente dice que órganos de control concentrado, tribunales colegiados, jueces de distrito, no pueden ejercer oficiosamente control de convencionalidad sobre normas de juicios de origen, es decir, en una norma de código familiar, digamos, que sea discriminatoria por imponer un rol a la mujer, por ejemplo, el órgano de control concentrado no podría meterse ahí si el juez familiar no entró a ese debate. Entonces, hay unos doctrinarios, como Alfonso Herrera, que para no robarle su idea lo cito, que dice que el ámbito de sus competencias lo hemos entendido en la Corte Mexicana mal, que se refiere al ámbito de sus competencias, no al hecho de las competencias normativas que apliquemos. Es decir, no solo el juez aplicará control de convencionalidad sobre su norma familiar, digamos, sobre el Código Familiar, y en control concentrado sobre la Ley de Amparo, sino que el ámbito de sus competencias se refiere a que el juez, común, no se adjudique competencias de control concentrado, que eso es a lo que se refiere la Corte Interamericana. Entonces, mis dos preguntas muy rápido serían: ¿creen que esta decisión es legalista? ¿Sigue esta lógica legalista? Y la segunda, ¿qué es eso del ámbito de sus competencias? si pueden en pocas palabras decirnos. Perdón, tomamos nada más una última y ya les doy. Por allá está el... Mi idea va más que nada a saber respecto al ámbito del ciudadano. Tenemos respecto a los derechos humanos de los demás, y me gustaría saber o conocer si hay algún procedimiento o algún límite que también a nosotros como seres humanos se nos imponga para respetar el derecho del otro. Esto en razón a que lamentablemente se ha dado malas interpretaciones a principios dados por la Corte y ha acontecido con ello vulneración a derechos de otros. Espero haberme explicado. Gracias. Si les parece, en el orden que participamos, si alguien también tiene. Bueno, en cuanto a la primera pregunta sobre el arraigo, claro, esto es una figura propia del derecho mexicano, sí, muy propia del derecho mexicano, pero digamos también para quienes no somos mexicanos, entiendo, y corríjanme las mexicanas, pero entiendo que es la detención a efectos de la investigación sin que exista una sospecha necesariamente una sospecha de culpabilidad, ¿no? Se detiene una persona para investigar. Bueno, entonces, asumamos, yo no puedo decirlo porque no he analizado en profundidad el tema, pero asumamos que esta figura es violatoria de los derechos humanos, parecería violatoria de los derechos humanos. Entonces, el problema que se plantea es qué hacer con una figura violatoria de derechos humanos que está en la propia Constitución, siendo que los tratados de derechos humanos también están receptados, tienen jerarquía constitucional. Entonces estaríamos hablando de un choque de normas que en principio parecerían de igual jerarquía o similar jerarquía. Bueno, yo acá creo que el problema justamente es esto de buscar entre los tratados de derechos humanos y las normas constitucionales, cuando los tratados tienen una jerarquía constitucional, buscar una suerte de jerarquía de forma tal que una norma derogue otra. Lo que me parece es que hay que hacer una interpretación, esto se discutió inclusive en Argentina desde
desde hace tiempo, cuando se constitucionalizaron los tratados de derechos humanos en Argentina, perdón este paréntesis, en el año 94 surgía esta discusión. ¿Qué pasa, digamos, qué debe primar, el tratado o la Constitución? ¿Qué pasa si hay un choque entre el tratado y la Constitución? Una de las posiciones era decir que el constituyente ya había ejercido un juicio de compatibilidad, porque si el constituyente había constitucionalizado los tratados, había ejercido el constituyente ese juicio de compatibilidad, y ese juicio del constituyente obligaba al intérprete. De alguna manera, más allá de si lo pensamos así, como que el constituyente hizo un juicio y demás, lo cierto es que lo que creo es que el intérprete constitucional, digamos, quien está interpretando la norma, debe hacer una interpretación armónica entre la norma constitucional y las normas de derechos humanos, y una interpretación que propenda, digamos, en virtud del principio predomine, a la mejor defensa, a la finalidad que tienen las normas, y en este caso, hablando de derechos humanos, que propenda a la defensa de los derechos humanos. Entonces, en un caso concreto que se presente, la interpretación debería ir por este camino, y que el juez que tenga que resolver este caso, yo no puedo decir si lo que tiene que hacer es inaplicar, suspender la aplicación, interpretar el arraigo de forma conforme, pero la salida debería venir por este lado, no tanto como de ver cuál es la norma jerárquicamente superior, sino de hacer el entendimiento posible, que sea respetuoso de los derechos humanos, y claro, una figura frontalmente contraria a los derechos humanos, bueno, implica un problema mayor donde incluso podría llegar, digamos, a ser inviable desde ese punto de vista. ¿No? O sea, desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos. Bueno, la segunda pregunta, la de Ramsés, bueno, sobre si la decisión fue legalista o no, me cuesta mucho decirlo, porque aparte es una decisión muy mexicana y hay muchas cosas mexicanas ahí como de que o sea, entonces no sé si la decisión en sí esa fue legalista o no. Pero lo que yo entiendo que es la cuestión del ámbito de sus competencias, que es lo sustantivo que vos preguntás. La cuestión es, digamos, ¿por qué se ha dicho, esto también lo mencionaba Carla al principio, ¿no? Que la Corte ha dicho, bueno, entonces ¿qué pasa? Que un policía tiene que ejercer control de convencionalidad. Bueno, claro, lo que ha dicho la Corte Interamericana sobre que lo debe ejercer cualquier funcionario, digamos, cualquier autoridad estatal, es porque el Estado en el ámbito internacional es uno solo. Entonces, finalmente, si el Estado en el ámbito internacional es uno solo, todo el Estado está obligado a respetar los tratados, a respetar la Convención y a hacer control de constitucionalidad. Claro, en el ámbito de su competencia y funciones. Entonces, ¿qué significa en el ámbito de su competencia? Yo entiendo que cualquier juez, independientemente si es un tema de control concentrado, difuso o demás, debe sustantivamente velar por la convencionalidad de la norma. Y en ejercicio de esa actividad de procurar la convencionalidad o de velar por la convencionalidad, debe hacer aquello a lo que esté facultado de acuerdo al ordenamiento jurídico. Si puede inaplicar una norma, la tendrá que inaplicar. Si puede declararla inconstitucional y corresponde, lo deberá hacer. Si puede hacerlo notar en su decisión y hacer un reenvío a otro órgano, lo deberá hacer. Pero creo que, digamos, el hecho de que todos tengan que ejercer control de convencionalidad no impide, digamos, no choca con los distintos sistemas de control de constitucionalidad. Bueno, disculpen, entonces dejo en todo caso la tercera pregunta para otras intervenciones. Sí. Bueno, tratando de responder un poco a sus preguntas, bueno, con el tema del arraigo creo que justamente tendría que pasar esto, o sea, ya sea el Poder Judicial hacer un control de convencionalidad, ya que se tienen las dos normas a nivel constitucional y el reconocimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos está en el artículo 1 constitucional. Desde mi perspectiva, por algo está en el artículo 1 constitucional y eso tendría que irradiar a toda la Constitución, y si alguna norma contraviene, aunque sea de la propia Constitución, esos tratados internacionales, pues tendría que hacerse un control de convencionalidad de esa norma. O el mismo Poder Legislativo, dentro de estos poderes que tienen que ejercer y respetar las convenciones en el ámbito de sus competencias, podría derogar esa norma. Pero bueno, eso dependiendo de cada poder. Después, el ámbito de sus competencias creo que se contesta muy en relación con lo que dijo mi compañero. O sea, creo que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen que vigilar el cumplimiento de todas las convenciones. Y sí, creo que parte del problema es que
como lo dijo Carlas, venimos de una historia bastante positivista, en donde muchas veces sentimos que el derecho internacional nos confronta, ¿no? O es una imposición, cuando no entendemos que realmente la característica del derecho internacional de los derechos humanos tiene una característica diferente a todos los derechos humanos en general, que es no sinalagmático. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene derechos y obligaciones recíprocas, porque no me obligo con nadie más, me obligo contra mí mismo como Estado para proteger los derechos humanos de mis ciudadanos, y eso es lo más importante. Después, derechos humanos entre particulares, claro que hay casos, se llama eficacia horizontal de los derechos humanos. Generalmente la violación de derechos humanos se concretó, se pensó como la limitación del actuar arbitrario del Estado, sin embargo existe la eficacia horizontal de los derechos humanos porque existe violación de derechos humanos entre particulares. Ejemplos de esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado varios, los invito a verificar las jurisprudencias que existen al respecto. Los casos de discriminación son un claro ejemplo de esto, de eficacia horizontal de los derechos humanos, y no sé si me faltaba alguno adicional, pero creo que el tiempo se me agotó, así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, me da muchísima pena, pero ya tenemos la otra mesa esperando. Gracias a todos, no se paren, ya se incorpora la siguiente mesa. Por favor, les pido un aplauso para nuestros grandes expositores y agradecimientos a ellos también y a ellas.